Shalom, amados, bendiciones. El Eterno les bendiga grandemente. Un placer, un gusto saludarles, bendecirles en este tiempo hermoso de proclamemos, este, en este espacio de altares de adoración para nosotros como comunidad Familias del Pacto. De verdad que es un privilegio, siempre es un gozo maravilloso pues, poder participar y proclamar la palabra del Eterno y bendecir con la palabra del Eterno. Es la palabra la que nos ayuda, la que nos fortalece, la que nos da la fuerza. Y bueno, en línea con lo que venimos proclamando en estos tiempos, el Señor en este tiempo nos ha dado una palabra para proclamar sobre la sanidad. La palabra entonces nos lleva, nos bendice a proclamar sobre la sanidad. Creer. Este es un tiempo para creer. El Señor nos motiva a creer. Cree y conquista tu sanidad. Hay una palabra para conquistar lo que el Señor ya conquistó para nosotros, porque el Señor conquistó la sanidad para nuestras vidas. Y bueno, y queríamos seguir compartiendo esa palabra en función de esta, para tanto de la paracha 4 como de la paracha 5, que trata sobre la vida de Abraham y la vida de Sara. Entonces, quería compartirles esta palabra en Isaías 51, que la hemos venido enseñando, la hemos venido proclamando. Dice Isaías 51. Oídme los que seguís la justicia, los que, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Es hermosa esta palabra. Ahora, esta palabra profética nos lleva a nosotros a creer, nos lleva a creer, a mirar. El profeta nos dice, y hoy que estamos proclamando, y siempre la palabra va guiándonos a la palabra profética, nos guía a creer. Él dice, mira la cantera de donde fuisteis sacados. Mira la palabra, mira de donde tú fuiste sacado, mira esa palabra. Dice, mira a Abraham, vuestro padre, mira a Sara, mira la cantera, mira la mina de donde te sacaron, cuando no era más que uno solo, y el Señor lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Hoy es un día para creer, para proclamar fe, para proclamar lo que el Eterno tiene para nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros le creamos al Eterno en esta tarde. Hay que creer. Yo quiero que hoy proclames conmigo, que proclamemos juntos por esa sanidad que el Eterno pues nos ha entregado y nos ha dado. Entonces vamos a ver esa cantera, porque esa cantera que es Abraham y que es Sara, es una cantera donde el poder del Eterno se manifestó completamente. El poder del Eterno, el poder del Señor, se manifestó allí con mucho poder, porque eran estériles, eran de edad avanzada. Dice el texto que ya estaban casi como muertos. Y el Señor se manifestó allí con mucho poder, con mucha fuerza. Es importante. Entonces, creerlo. Mirar, observar, meditar, que se nos revele de dónde Él nos sacó. Entonces, vamos a leer, vamos a complementar con Hebreos 11. Estamos repasando la palabra. La palabra hay que rumiarla, insistir con ella hasta que el Señor nos revele al máximo. Insistir y persistir y rumiar la escritura para que la escritura nos dé la revelación. Hebreos 11:8. Después que el profeta nos dice, mira de dónde te sacaron. Nosotros somos unos milagros ambulantes. Nosotros somos unos milagros ambulantes porque el Eterno nos sacó de una cantera que estaba casi muerta.
de una cantera de la esterilidad. Manifestó su poder allí. Dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Qué maravillosa palabra. Casi muerto. Y sacó innumerables estrellas y innumerables granos del mar. Y además Sara, porque creyó, dice que le fue impartida fuerza. Hay momentos que se necesita fuerza, impartición de fuerza. ¿Dónde recibió impartición? Dice que recibió fuerza. ¿Dónde? En su matriz, en su útero, en sus óvulos, en el esperma de Abraham. Ellos recibieron fuerza, estaban casi muertos. Entonces hay momentos que la sanidad nuestra está supeditada a esa impartición de fuerza. Nosotros necesitamos ser impartidos con fuerza, con poder. Ella lo creyó, el Señor vino a entregar la palabra, vino a dar la escritura, vino a hacer un cumplimiento de la palabra profética sobre Abraham, sobre Sara, y él viene e imparte fuerza en unos órganos, en una matriz, a producir óvulos, a producir esperma en Abraham. Entonces, necesitamos la fe para creerlo, porque hay órganos, hay enfermedades, hay situaciones nuestras que estamos viviendo en nuestros cuerpos que necesitan la impartición de la fuerza. No ha habido la sanidad porque se necesita la impartición de la fuerza. Muchas veces no ha habido la enfermedad porque se necesita. ¿Por qué no había salido embarazada antes, Sara? ¿Por qué no salió embarazada antes? Había la esterilidad, pero en este momento de la palabra profética cumplida, que se está cumpliendo, que se le entrega, el Ruach HaKodesh, la palabra, la proclama, la declaración del Eterno sobre ella, viene sobre su cuerpo para darle fuerza. Ella necesitaba fuerza porque ese cuerpo estaba casi como muerto. Había esterilidad, no había óvulos, había problemas en la matriz. Y le es impartida fuerza. Y de ahí hoy es como un refrigerio del Señor que te está impartiendo fuerza. Necesitas fuerza. Necesitas fuerza. Allí donde estás necesitas fuerza. Y el Señor quiere hoy impartir esa fuerza sobre las vidas. Y ya vamos a complementar un poco más esto. Isaías 53, básico. Isaías 53. Vamos a buscar Isaías 53. La palabra hay que leerla porque la palabra es vida. Anota los textos que te estoy dando. Isaías 53. Estamos mirando en la cantera. Mira la cantera de donde fuimos sacados. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Qué hay que hacer? Creer. Creer y conquistar lo que ya está conquistado. ¿Cómo conquisto lo que ya está conquistado por Yeshua HaMashiach sobre mi vida? Creyendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay un anuncio profético. Hay que creerlo. ¿Quién dio ese anuncio? Los profetas. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso. Qué hermosa palabra. Él nos ha curado, Él nos ha sanado. Él dice que le creamos al anuncio que por sus llagas Él fue molido por nosotros. Yeshua fue molido por nosotros, fue sacrificado por nosotros. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hoy la palabra que estamos ministrando empieza a impartir fuerza en órganos. Se necesita fuerza, se necesita impartición. Hay dones de sanidades. Está la persona que cree y está el don para sanar. Hay la impartición de la palabra a través del don de sanidad que genera, que regenera la palabra, que con la palabra regenera los órganos, regenera los tejidos e impacta porque se necesita una impartición de fuerza. Entonces, eh, no es que yo lo sepa. Muchas personas dicen, bueno, pero ya yo sé Isaías 53. ¿Quién no sabe Isaías 53? Todos sabemos Isaías 53. No, ya yo lo sé. Pero no es que yo lo sepa. Mi papá tenía un refrán. Él decía, hay cosas que por calladas, que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. A veces se nos olvida. Y no es que lo sepamos, es que lo creamos. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer porque lo sabemos, pero lo callamos y se nos olvida. Tenemos que creerlo. Hoy es un tiempo de creer. Entonces, no es que yo lo sepa, sino que lo crea. Y para sanar se necesita recibir fuerza, se necesita recibir impartición del Eterno con su palabra profética en el órgano, en aquello que el Señor está trabajando sobre nuestro cuerpo. Cuando Sara está allí, la palabra viene en el útero, en la matriz, en los óvulos. Ella tuvo que, recibir fuerza para que aquello regenerara y pudiera ver la concepción y ella poder abrazar a Isaac. Se necesita, en ese caso, se necesita poder. Ahí se necesita manifestación de poder. Y eso es lo que estamos ministrando en este momento. Entonces, fíjense que hay momentos que la palabra, por ejemplo, cuando en Pedro sana al cojo en la sinagoga, él le imparte la sanidad. El hombre está allí y él le imparte la sanidad. Pero en el caso de la mujer del flujo de sangre, ella lucha, ella pelea, ella entra y dice, si yo toco el manto, el zig-zig, yo seré sana. Dice que en el instante, ella fue sana de aquel azote. Vamos a leerlo, mira, eso está en Marcos 5. Es importante esto. Y después vamos a orar y vamos a proclamar. Mira lo que dice Marcos 5. Es importantísimo esto. Dice aquí, 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él
y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, su talit. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, su talit, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es un azote, una enfermedad. Es un azote. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces ella revela que ella lo tocó. Pero del Eterno salió poder. De Pedro salió poder para sanar al cojo. Pero él lo sana, él le da la sanidad, él ora por él. Pero aquí es la mujer la que va en busca, la que toma esa palabra, conquista su sanidad, va, pelea, lucha, toca y dice que el flujo de sangre se secó al instante porque creyó. Y eso es lo que el Eterno nos está dando en este tiempo. Mira, te voy a leer este texto también, Jeremías 30:17, porque la palabra es importante leerla. Anótalos, porque para que tengamos la base de proclama. Jeremías 30:17. Mira lo que dice Jeremías 30:17. Dice aquí. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. A veces cuando estamos así, así como era un proceso sobre el pueblo, porque aquí está hablando metafóricamente de la sanidad que él iba a entregar, de la restauración, pero dice, yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas. Eso es lo que hace el Señor sobre nosotros. Él hace venir la sanidad. Él sana nuestras heridas. Él, cuando nosotros le creemos a Él sana nuestras heridas. Él nos imparte fuerza. Es importante, permiso. Es importante esto que te estoy compartiendo porque enfermedades crónicas, enfermedades complejas en nuestra vida, en los riñones, en los pulmones, en la parte respiratoria, cáncer, diferentes tipos de cáncer, dice la palabra pústula, dice diferentes tumores. Y la palabra que el Eterno nos está entregando a nosotros es una palabra de sanidad y de impartición. Yo te voy a contar esto para que entiendas. En el año 2020, en plena pandemia, a mi esposa se contagia del COVID, pero no le da tan fuerte, relativamente. Y cuidándola yo a ella, año 2020, plena pandemia, pero ya nosotros habíamos hecho muchas siembras económicas sobre gente con COVID. Habíamos hecho muchas proclamas sobre gente con COVID. Yo me la pasaba escribiendo y proclamando, haciendo proclamas proféticas sobre enfermos, orando, llamando, orando. Hicimos muchas siembras en ese momento. Y me contagio yo cuidando a mi esposa. Y ahí hubieron dos milagros porque ella prácticamente se tuvo que sanar para cuidarme a mí. Y el COVID a mí me da una neumonía bilateral muy fuerte con el COVID y casi muero
estuve acá casi a punto de morir con el COVID. Y fue una experiencia muy fuerte para creerle al Señor, porque mis pulmones quedaron prácticamente infuncionales. Entonces, en ese momento, yo contaba con el tratamiento, tenía el cuidado de mi esposa, el cuidado de mi familia, de la quejilá, de mis hermanos de sangre, Marisela, Fidel, mi cuñado, mucha gente pendiente de mí. Y en ese proceso, orando, creyéndole al Señor, casi muerto. Yo no me fui porque el Señor, por los planes, y proféticamente me lo han dicho, por los planes y los propósitos del Eterno. Mis pulmones quedaron prácticamente infuncionales. Yo respiraba y apenas era un hilito de oxígeno que me entraba por mis vías respiratorias. Y en medio tenía todo, mi esposa, mis hermanos, Ejilá, pero había algo que faltaba. Todo eso me ayudó, pero había algo que faltaba en medio de ese trance. Faltaba una impartición que fuese a los órganos que estaban afectados. Faltaba una palabra que fuera impartición directa hacia los órganos que estaban afectados, como el caso de Sara. Cuando el Señor le da la palabra va directamente a sus óvulos, a su matriz, a su útero, hacia el esperma de Abraham y trae restauración y regeneración sobre esos órganos específicos para poder traer la concepción y para poder traer a Isaac. En ese momento, y yo le doy gracias a Dios por la vida de la profeta Elima Bracho, oía muchas enseñanzas, gracias al Eterno, en ese espacio. Nos daban internet donde estábamos. Y yo escuchaba enseñanzas, escuchaba a los apóstoles, escuchaba a los profetas. No tenía más nada que hacer. Yo me sentaba en un mueble porque yo no me podía dormir porque me podía quedar. Pasaba la noche en vela despierto con el tratamiento porque mis pulmones no funcionaban. Tenía que tener oxígeno. Mis pulmones no funcionaban. Y yo le doy gracias al Eterno por su sanidad, por su salvación. Y el Señor te puede sanar a ti también. Qué hermoso es el Señor. Por eso yo le sirvo y le serviré. Porque el tiempo extra, el tiempo que el Señor nos ha entregado acá, ¿para qué más? Sino amarlo y servirle a Él. En ese interín, sale una palabra. Dice, Jactará 41, sale la profeta Elimar, explicando la palabra Jactará 41, el poder del decreto contra Jezabel. Cuando ella proclama esa palabra, que no es como decir una palabra de sanidad como tal, sano, no. Era una palabra que hablaba de romper y de quebrar los decretos de Jezabel, porque en ese momento lo que se movía era el espíritu de muerte, lo que estaba operando, que la enfermedad es un síntoma de lo que está operando.
Y el Señor vino en ese momento con esa palabra, unido con todo lo que mi familia estaba haciendo, pero faltaba esa palabra. Esa palabra, con la jactará que ella explicó y el poder de los decretos contra Jezabel, vinieron a mi vida a insuflar, a impartir la fuerza para yo creer, para ir contra los decretos jezabélicos de muerte, para romper y quebrar y empezar a creer y empezar a proclamar. Llegó en la pieza del rompecabezas que faltaba y esa palabra impartió a mi vida directo por creer a mis pulmones directamente para empezar una recuperación con el tratamiento, con la palabra profética, con el amor de mi familia, con el amor de mis hermanos, todo. Pero esa palabra generó un impacto en mi fe y aquello complementó impartió la fuerza. Yo me supongo que Sara tomaba máticas de no sé qué, la medicina no sé qué, como le dicen a las personas cuando no pueden tener hijos. Empiezan a decirle, toma esto, toma aquello, bébete esto, bébete aquello, bebe maca, bebe no sé qué más, miel de abeja pura de no sé qué, y no sirve. Porque tiene que venir la visita del Eterno a impartir fuerza. Hebreos dice, y recibió fuerza, poder en su cuerpo. Entonces, estos pulmones, cuando yo recibí esa palabra, yo la tomé, rompí, porque ¿qué está operando? ¿Qué está operando en esa enfermedad? ¿Qué se necesita romper? ¿Qué está operando detrás de esa enfermedad? ¿Qué se necesita quebrar? En ese momento yo tomé esa palabra y comencé a romper los decretos jezabélicos de muerte, porque la enfermedad se te convierte en una amenaza de muerte. Yo estaba en amenaza de muerte. Jezabel dijo, hoy te mueres, como le dijo Elías. Le dijo, morirás, así como le hiciste a los profetas de Baal, así te haré a ti, morirás. Y sale el decreto de muerte. La enfermedad se convierte en un decreto de muerte jezabélico. La enfermedad crónica que tienes se te convierte en un decreto jezabélico de muerte. Y con el decreto y con la amenaza de muerte viene la depresión por el decreto y la amenaza de muerte. Y muchas veces mata más la depresión que los mismos problemas de los órganos que podemos tener afectados. Entonces, cuando en mi caso pude romper los decretos de muerte jezabélicos y yo me tomé de aquella palabra fue un bálsamo, búsquela, escúchela, el poder del decreto contra Jezabel, Jactará 41, año 2020, julio. Yo me tomé de esa palabra y batallé, peleé y conquisté la sanidad de mis pulmones que no funcionaban. Y muchas veces, mucha gente ha muerto con la enfermedad porque nunca vino una palabra profética. Muchos dicen, no, pero yo creí, pero lloré. Oraron, sí, pero no hubo la fuerza que se necesitó para que Sara saliese embarazada. Se necesita la fuerza del don, se necesita la impartición y que tú creas. Está la impartición del don y está que tú creas. Tienes que creer. Y esa palabra, aquella palabra, yo me tomé de ella, la creí, rompí decretos, rompí y la sanidad se concretó y mis pulmones volvieron
a funcionar. Yo estoy vivo por esa fuerza impartida por el Eterno, todo lo que el Señor hizo con mi familia y la palabra que vino sobre mis pulmones, que vino, la palabra profética rompió en el mundo espiritual los decretos de muerte, la depresión, porque muchas veces, como le dije, mata más la depresión que los mismos órganos que están afectados. Por causa de que la enfermedad se convirtió en una amenaza de muerte. Y Jezabel opera de esa manera. Y tenemos que creerle al Eterno por romper lo que haya que romper. ¿Qué es lo que está operando? ¿Qué se necesita romper? ¿Qué tengo que romper? ¿Qué, eh, cuál, cuál, cuál es los decretos y la operación que está detrás de esa enfermedad? ¿Qué hay que romper y qué palabra hay que traer para que haya impartición de fuerza en esos riñones, en esos pulmones, en esas células muertas, en ese vientre muerto, en esa esterilidad, en esa ceguera, en esa pústula, en esa locura, en todo lo que dice Deuteronomio 28, que el Señor nos libró de muerte, de locura, de pústula, de sarna, de tumores? Deuteronomio 28, de todo eso nos libró el Eterno a nosotros. El Señor no nos quiere a nosotros en una cama, no nos quiere postrado, Él nos sanó. Tiene que venir una palabra que te dé fuerza, que te imparta fuerza. Voy a leerte este texto, Segunda de Reyes 20, para que proclamemos, para que oremos, para que impartamos esa palabra de fuerza. Mira, Segunda de Reyes 20. Esta palabra es muy hermosa. Mira lo que dice aquí. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Fíjense, cayó enfermo de muerte. La enfermedad se asocia a la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la palabra, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, cuando a él le dan esa palabra, él se va a un rincón a la pared y a orar y a pedirle al Señor. Mire qué humildad. Con todos los problemas, con todos los pecados o con todos los problemas que nosotros podemos tener, cuando recibimos una palabra de este tipo, él se va a una pared a orar, a decirle, Señor, por favor, clamo a ti. Muy diferente cuando el Señor le envía una profeta, le envía una palabra a un profeta, una palabra profética a Elí. Cuando el Señor le da la palabra profética a Elí de juicio, Elí con su soberbia le dijo, Jehová es que haga lo que quiera. Mansito, qué soberbia. Jehová es que haga lo que quiera, no me importa. Este se fue a una pared y le dijo, Señor, clamo a ti. Le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No era tan mentira lo que le estaba diciendo. Él ora conforme a esto. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor oye su oración. Y dice, y antes de que Isaías saliese al final de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, no lo deja irse. Y dice, regrésate. Y dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo te he oído tu oración. Fíjense, hay que oír una oración. Y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano
al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo te sano. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y no solamente lo sana, sino que lo libra. Dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre su llaga y sanó. Fíjense, ya estaba la palabra profética, pero había que hacer una masa de higos, un cataplasma. Y se hace el cataplasma de masa de higo, se le pone en la llaga y la llaga sana. A veces no nos han hecho el cataplasma. No nos han hecho el cataplasma. El cataplasma es algo que te va a dar un refrigerio sobre la llaga, que se pone sobre la llaga, para que sane, para que cure. Porque el Señor te ama. El Señor te ama. Cuando estás postrado en una cama a punto de la muerte, con unos pulmones que no te funcionan, o con unos riñones que no te funcionan, o con un cáncer terminal. Pero tienes que creerle. Esta palabra es para creerle. Esta palabra es para que creas que el que tiene poder puede venir sobre un vientre que está estéril para darle fuerza para que se regenere y pueda funcionar, concebir un hijo. Pero puede ponerte un cataplasma que sana una llaga, que sana una pústula. Puede sanar de cáncer, puede regenerar las células. Puede curar, puede vendar, venda, sana, restaura, refresca. Eso es lo que hace el Eterno. Proclamemos, oremos, intercedamos. Padre, proclamamos tu palabra en este tiempo, conforme a esta palabra. Proclamamos, Señor, este tiempo un tiempo de cataplasma, de refrigerio, de paz, de shalom. Señor, así como un día pudiste ministrar a mi vida paz y traer fuerza a mis pulmones, Señor. Así como un día trajiste fuerza sobre mis pulmones, Señor. Así hoy yo te pido que tú traigas fuerza sobre aquellos riñones que no funcionan, sobre aquellos pulmones, Señor, nosotros, los que puedan tener COVID, los que puedan tener neumonía, pulmonía, los que puedan tener, Señor, que puedan tener sus riñones paralizados, Señor. Yo envío esta palabra con fuerza, la fuerza de tu poder, tu palabra hablada, tu palabra escrita, la enviamos, Señor, para que se imparta fuerza, para que se regeneren los tejidos, para que venga sobre ese órgano, Señor. Así como un día impartiste una palabra profética sobre mis pulmones para que respiraran, para que funcionaran, para que procesaran el oxígeno. Así, Señor, yo envío una palabra para que los riñones funcionen, Señor, para que procesen la orina, para que procesen, Señor, para que funcionen los riñones, los pulmones, Señor, para que esas células muertas, contaminadas por cáncer, Señor, en las mamas, en los úteros, en la piel, Señor, se regenere, Señor, a células nuevas, Señor. Células, Señor, que tú regeneres conforme a tu palabra. Que venga el cataplasma de higo, Señor, sobre ellos. Que venga el cataplasma de higo. Señor, que venga, que se regrese la palabra profética. A medio camino se regresa el profeta para decirte que el Señor te sana. Que hay un cataplasma de higo para tu llaga, para tu pústula, para tu inflamación, para tu cáncer, para tus riñones, para tus pulmones, para tu piel. Gente con pústulas, Señor, gente con problemas de piel, de lepra, de infecciones, Señor, en la piel,
Señor, viene tu cataplasma, tu palabra sobre ellos. Viene, Señor, enviamos esa palabra sobre ellos. Que viene fuerza en esa piel para regenerarla como la piel de un niño, Señor. Que viene tu fuerza para regenerar los pulmones, el órgano, la vista, Señor. El cáncer se va, las células vuelven a vivir, Señor. Impartimos fuerza en ellos, fuerza. Así como tú le impartiste a Sara, vemos la cantera de donde fuimos sacados. Enviamos esa fuerza, esos huesos, Señor, que necesitan, Señor, ser regenerados, Señor. Esas fracturas, Señor, solo tú puedes, Señor, ahí intervenir en ese hueso que se rompió, que se quebró, Señor. Allí, Señor, tú puedes colocar tu palabra, Señor, hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Así tu palabra va a ellos, como se les diste a Sara, Señor, porque estamos viendo la cantera de donde fuimos sacados, así como le impartiste a la cantera de donde fuimos sacados. Hoy tú nos impartes a nosotros fuerza, poder en nuestro cuerpo, y este cuerpo mortal se vivifica en ti y en el poder de tu fuerza. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Los problemas de columna, de hernias discales, de cervicales, Señor. Ahora, Señor, enviamos este cataplasma de palabra que va con refrigerio sobre esos cuerpos, Señor. Los cuerpos adoloridos, los cuerpos maltratados, los cuerpos, Señor, así como tú vendaste las heridas del que fue maltratado, Señor. Que vendas con aceite, Señor, las heridas. Que tú vendas, que tú vendas, que tú curas, que tú sanas, Señor, con amor, porque tu amor, Señor, está rodeando. Y que tú amas a tus hijos, porque tú los amas, Señor, porque tú moriste por ellos y tú los sanaste y tú fuiste molido por ellos. A nadie más le duele más que a ti, ellos. A nadie más le duele más que a ti, porque tú moriste por ellos, Señor. Porque tú los sanaste, porque tú los curaste, Señor, porque tú viniste a salvarlos, a ayudarlos, a protegerlos. Enviamos esa palabra sobre ellos. Enviamos, Señor, esa palabra. Enviamos esa palabra, ese cataplasma, Señor. Funcionan órganos que están paralizados. Les ordenamos que funcionen en el nombre de Yeshua HaMashiach y que reciben la fuerza, el poder de la sanidad del Eterno sobre ellos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que se regeneran los tejidos y se rompe y quebramos la operación satánica isabélica de operación de muerte, lo que en ellos operaba, lo que estaba operando con amenaza de muerte. Ahora, Señor, nosotros ahora tomamos autoridad, Señor, y lo que estaba operando con amenaza de muerte, ahora quebrantamos el decreto jezabélico de muerte, quebrantamos el poder satánico en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo que se había proclamado, el decreto de Jezabel, el decreto de muerte sobre hombres, sobre ministros, sobre personas, ahora lo derribamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quebrantamos el poder de muerte y quebrantamos el poder de la depresión en el nombre de Yeshua, y se restauran los cuerpos, y el Señor trae liberación y sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach proclamamos, Señor, tu palabra de libertad, de poder, de profeta, de palabra profética que contrarresta y quebranta los poderes y los decretos jezabélicos de amenaza de muerte. No son nada más que amenazas, y las quebrantamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y se restauran los cuerpos y se restaura la palabra y se restaura en ellos con la palabra sus tejidos, su cuerpo, su piel, sus órganos, como el Eterno los creó. Tú creaste estos cuerpos, Señor.
Tú regeneras la vida, tú regeneras la palabra, tú regeneras en ellos el cuerpo y la palabra, tú regeneras los órganos, tú regeneras la piel, tú regeneras, Señor, tú envías, Señor, a ellos, Señor, la palabra que les está dando. Esta palabra es palabra de fuerza que imparte aquel órgano, aquello que te está afectando en el nombre de Yeshua HaMashiach, y proclamamos la palabra y proclamamos la bendición del Eterno sobre tu cuerpo para que te levantes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Un bálsamo. Proclamamos el bálsamo del Eterno sobre tu vida. Proclamamos el bálsamo del Eterno sobre tu vida. Un bálsamo que te da refrigerio a tu cuerpo. Que te da refrigerio a tu cuerpo, a tus pulmones, a tu vista, en el nombre de Yeshua HaMashiach. A paz, viene paz a tu cuerpo, a tu corazón, a tu espíritu. Viene shalom, viene paz, viene reposo sobre tu vida. Viene sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Se quebranta también en ti la incredulidad, lo que te impedía creer, los procesos, las dificultades que te hicieron en tu mente un velo de estupor para no creer. Se levanta ese velo también, porque necesitas creer. Necesitas respirar la palabra, beber el agua. Necesitas saberte amado. Necesitas saberte perdonado. Porque el Eterno dice que oremos por los enfermos y si hubiesen cometido pecados les serán perdonados. Tienes que sentirte amado, perdonado, restaurado, con un bálsamo, un cataplasma de higo que viene sobre todo tu cuerpo, sobre toda dolencia. Molido Él fue por nuestro pecado, las dolencias. Fue transfigurado. Él sabe lo que es tu dolor. Él sabe lo que es el dolor en nuestro cuerpo porque Él lo llevó. Y a Él le duele, tu dolor le duele más a Él que aún a ti. Siéntete amado, perdonado, justificado. Déjate amar por el Eterno. Cree, cree para que conquistes tu sanidad, para que lo ames, para que lo sirvas con mayor amor y anhelo y que se vivifique tu cuerpo, se restaure y un bálsamo venga de refrigerio sobre tu vida. Señor, te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere, que el Señor traiga paz. Te voy a leer este último texto. Dice, no te perdón, no te inclinarás, Éxodo 23:24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Él ha quitado toda enfermedad de en medio de ti, de en medio de tu familia, de en medio de tu cuerpo. Créelo, créelo, porque hoy has recibido fuerza en esos órganos para que lo creas.
Amén. Shalom, paz. Se les ama con amor eterno, con amor infinito del Señor, con el amor del Señor.